Disfrute ahora en su espacio Orientación de Luz, Bienestar y Salud. Bienestar y salud en tu espacio Orientación de Luz. Hola, saludos. Gracias, Papá Dios. Su favor, gracia y misericordia nos permiten estar aquí. Y qué bueno que tu fidelidad se ha mantenido con Orientación de Luz, presentándole a Papá Dios la entrevista de hoy, presentándole a Papá Dios la vida de tantos niños y también sus padres, para que tengan discernimiento, sabiduría y decisión para proteger la vida de tantos niños. Hoy, una gran especialista nos estará acompañando, la doctora Soraya Castro Gibre, pediatra. Estará tratando con nosotros el tema, la importancia de las vacunas en los niños. Desde hace décadas se habla de las vacunas en los niños. Incluso ya hay muchas enfermedades que le son ajenas a muchos padres. No porque se haya extinguido, sino porque las vacunas las han controlado. Papera, sarampión, poliomielitis, rubeola y otras enfermedades que estaré tratando y preguntándole también sobre ese tema a la doctora Soraya Castro. Las vacunas nos han protegido a nuestros niños. Millones de niños en el mundo entero hoy viven, hoy no tienen discapacidad porque fueron vacunados de manera muy responsable. Hay muchos mitos, muchos tabúes, pero hoy vamos a esclarecer parte de ello y erradicar otros. Buen día, doctora Soraya Castro. Para la gran familia de Orientación de Luz, es un orgullo tener por primera vez en los 12 años de Orientación de Luz una pediatra, y qué bueno que usted se une a este equipo de la familia de Orientación de Luz. Muy buenos días, Mario. Un gran placer estar con ustedes en esta mañana. Deseo que los oyentes oren por usted para que usted siga cumpliendo esa misión como pediatra. Yo tengo mucho cariño, mucha admiración por los pediatras porque son los que velan por nuestros niños, los que le dan el cuidado, la protección y la guía necesaria para que se mantengan en salud. Decía en la introducción, querida doctora, que las vacunas han salvado muchas vidas, de muchos niños, de adultos también, de enfermedades mortales, pero muchas veces, doctora, hay descuido por leyendas urbanas, por malas informaciones, de que la vacuna causa autismo, de que la vacuna realmente no tienen ese nivel de defensa o protección, que lo más importante, dicen algunos teóricos, es la inmunidad natural de un niño, y eso queremos esclarecerlo hoy con usted, en su experiencia, la importancia de las vacunas en los niños. ¿Por qué, doctora, debo vacunar mi niño o mi niña? Esencialmente porque, como bien dijiste en tu introducción, las vacunas han cumplido un papel extraordinario en prolongar la vida de los niños y hacerlos adultos, básicamente. Si un niño se enferma, se discapacita o muere por una enfermedad prevenible a través de la vacunación, no va a llegar a ser un adulto productivo. Los países se estancan. Recordemos aquella epidemia famosa de los años 50 y 40 de poliomielitis. ¿Cuántos niños no quedaron discapacitados o murieron como consecuencia de una enfermedad que hoy día sabemos es 100% prevenible a través de una vacunación? Hay muchísimas enfermedades que no solamente van a causar un problema en la vida del niño desde el punto de vista de la enfermedad, sino que también lo pueden discapacitar. Tal es el caso de las meningitis, tanto por Haemophilus influenza tipo B, una protección que la confiere la vacuna pentavalente, como también la meningitis por neumococo, otras de las bacterias que son prevenibles a través de la vacunación y que se aplican en niños desde los 2 meses de vida. Creo que ningún familiar en República Dominicana en más de 20 años tiene ningún niño con poliomielitis. No vemos en la consulta. No, ya no escuchamos de esos casos. Jamás. Incluso sarampión no escucho casi mente. Jamás. Tétano, bueno, tengo mucho tiempo, no escucho que un niño ha muerto o padece tétano. Esa foto las vemos en los textos, las vemos en publicaciones. El último niño que en América tuvo un polio fue en Perú, en una de las montañas de Perú, hace unos buenos años atrás. Pero realmente el papel de las vacunas no hay forma de describirlo con todas las palabras más exactas que
las vacunas permiten que los niños se conviertan en adultos sanos y por tanto sigan siendo el motor de su país, de su sociedad y de su familia. Doctora, ¿existen factores de riesgo en que yo vacune a mi niño, a mi niña desde el nacimiento? ¿O hay un límite? El factor de riesgo realmente es que no se vacune. ¿Es el único factor? Es que no se vacune. Porque desde que el niño nace recibe vacunaciones. Debe recibir 2 antes de abandonar el hospital o la clínica donde nace. La primera de ellas es la vacuna contra tuberculosis y la segunda es la primera dosis de la vacuna contra hepatitis B, que tienen como finalidad fundamental reducir, en el caso de la vacuna de tuberculosis, las formas más graves, que es la meningitis tuberculosa o la miliar, y por otro lado, la vacuna contra hepatitis B, que tiene la finalidad de evitar la transmisión vertical del virus de la hepatitis B, que puede ocurrir cuando una madre es portadora del antígeno del virus B, lo puede pasar a su baby. Y la idea es que inmunizando a estos niños desde que nacen en las primeras horas de vida, evidentemente ya con eso marcamos las pautas para que este niño no tenga a posterior una infección por hepatitis B, desarrolle una hepatitis crónica o años después, 20, 30 o 40 años después, cáncer hepático, que está altamente relacionado al virus de la hepatitis B y que en la medida que las inmunizaciones se hicieron universales, esta de hepatitis B, esos cánceres hepáticos y hepatitis crónica han descendido de una forma dramática. Doctora, ¿qué pasaría si yo no vacuno a mi niño antes de los 2 años y digo, bueno, al niño de la vecina no se vacunó, no le ha pasado nada? Sabemos que hay riesgo de muerte, ¿verdad?, de discapacidad. ¿Qué puede pasar en el organismo de ese niño que no es vacunado? Por descuido, por ejemplo. Pues fíjate, antes de entrar en ese tema, permíteme complementar la pregunta previa. Sí, no hay problema. Hay papás todavía que escuchan que las vacunas pueden provocar autismo y eso es una teoría que ya se tiró por el suelo hace muchísimos años. Sí, yo quiero que usted me aclarezca bien, doctora. Tantos mitos, tantas leyendas de campo, leyendas urbanas también. Hace tantos años, por los años 70, un investigador británico salió con la idea de que las vacunas de sarampión, rubiola y paperas estaban asociadas al desarrollo de autismo. Realmente se descubrió que esta publicación que él hizo estuvo amañada, fue fraudulenta. Esa publicación posteriormente se eliminó de la revista científica donde se publicó, pero el daño estuvo hecho. En esos años, las mamás que dejaron de vacunar sus hijos con la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, muchos de esos niños padecieron sarampión, murieron, quedaron ciegos o hicieron neumonías. Los que dejaron de vacunarse contra la papera, muchos de esos muchachos en esa generación quedaron estériles, porque tú sabes que una de las complicaciones de las paperas es justamente como dicen las mamás, oye, no te muevas mucho que se te va a bajar. Se te va a bajar la papera. Se te va a bajar. Doctora, llegué a ver niños ahí en los cocos Exacto. Cogían calor, jugaban, entonces, tenían papera y... Como consecuencia de que no se protegieron, padecieron esas enfermedades y quedaron estériles como consecuencia de unas simples paperas. Entonces, finalmente el daño que se ocasionó fue un montón, pero hoy día no hay una cantidad de publicaciones científicas que hablan a favor de que no hay ninguna relación entre vacunar de sarampión, rubiola y paperas y autismo. Por el contrario, República Dominicana es uno de los países donde el sarampión ha sido catalogado como eliminado. De hecho, no tenemos casos autóctonos y hace poco tiempo, unos años atrás, tuvimos un caso importado que se detectó rápidamente. Pero realmente hoy podemos decir con mucha alegría y satisfacción, gracias a Dios, que República Dominicana es de los países de las Américas donde el sarampión permanece eliminado y no hay casos. Pero la única forma de mantener ese logro es simplemente que todos los niños dominicanos reciban esa primera dosis de vacuna contra sarampión, rubiola y paperas que se aplica al año de edad y una segunda dosis que debe ser aplicada a los 18 meses de edad. Ahora bien, si nos topamos como ese ejemplo que acabas de decir, de un niño de 2 años que la vecina está chequeando, que ha crecido sin ninguna vacuna, y ella no le ha dado ni gripe, dicen, doctora. Y ella dice, bueno, pero el mío yo le he dado tanto punchazo y aquel que no tiene nada no le ha pasado nada. Come tierra, doctora, come el lodo, anda descalzo. No le ha pasado nada hasta que le pasa. Esos son los niños que son los focos para que en un país se declaren brotes. No sé si recuerdas, hace un par de meses atrás,
cuando las noticias vimos a nivel nacional que fallecieron más de 10 niños como consecuencia de difteria. Que se quería erradicar totalmente. No, en vías de eliminación es la palabra. Se habían reportado en los últimos años algunos casitos, pocos casos, porque realmente la tendencia en nuestro país es de que la difteria está en vías de eliminación. Sin embargo, cuando tú te topas con un escenario como el que tuvimos ahora en esta pandemia el año pasado, donde la gente dejó de acudir a los centros de vacunación, dejó de ir a los médicos, dejó de ir al pediatra, se trancó en la casa por el temor con el COVID. Entonces, las coberturas vacunales de la pentavalente, que es la vacuna que protege contra tétanos, difteria, tosferina, meningitis por Haemophilus influenzae, hepatitis B, la gente dejó de salir a vacunar, y una cobertura que desde finales de los años 70 ya venían bajas en algunas provincias y municipios. Entonces se encontró con un terreno fértil en esta pandemia. Esos niños dejaron de tener sus dosis apropiadas y obviamente hubo un brote en algunos municipios de algunas provincias. Gracias a Dios, este brote fue rápidamente controlado, porque lo que hace el Salud Pública es que se despliega en esas áreas donde se detectan esos casos y hacen un barrido, verifican quiénes fueron los contactos, quiénes tienen los esquemas vacunales incompletos y se actualizan. Pero nosotros, Mario, ahora mismo somos un vivo ejemplo de por qué nosotros todos tenemos que enfocarnos en que nuestros niños, nuestros adolescentes, los adultos jóvenes, embarazadas y envejecientes tengan todas las vacunas correspondientes para su condición o grupo de edad. Bienestar y salud en tu espacio Orientación de Luz. Qué buena esta entrevista. Nos está acompañando la doctora Soraya Castro Givre, pediatra. Estamos tratando el tema, la importancia de las vacunas en los niños. Usted puede marcar ahora para cualquier inquietud 809-724-9050 o vía WhatsApp 809-495-3639. Doctora, ¿las vacunas tienen efectos secundarios? Porque yo recuerdo, tengo una marquita, no sé si de este lado, y hay una marquita que lo que nacimos en 1980, sobre una vacuna que deja una marquita. Aparte de esa marquita, y tengo siempre esa inquietud de saber por qué se produce, ¿hay efectos secundarios en ciertas vacunas? Esa vacuna que deja la marquita generalmente es la de tuberculosis, pero esa marquita no es una característica indispensable para pensar que si te pusieron la vacuna y esa marquita no apareció, esa cicatriz no apareció, no estés vacunado. Okay. Eso es un mito que hay que sí, porque algunos niños no la tenían, yo la tenía, y otros como 5 la tenían. Esa era una creencia, de esas creencias que surgen con el tiempo en los medios, entre la gente, pero no tiene ninguna base científica. La realidad es que lo que hace la vacuna contra la tuberculosis es que entre 8 y 12 semanas después de aplicada puede aparecer una especie de papulita que posteriormente se convierte en una especie de vesícula con líquido purulento, o una simple elevación de una especie de bolita roja a la que no se le debe hacer nada porque sola va a desaparecer. Y esa es simplemente la evidencia de que la inmunidad de la vacuna está trabajando. Doctora, aparte sí. Los efectos secundarios de las vacunas generalmente todos son leves. No hay complicaciones mayores, fiebre, varían, alergia tal vez. No, varían generalmente, y lo hemos visto porque vacunamos niños desde los 2 meses. ¿Qué hacen esas vacunas? Sobre todo la pentavalente o la neumococo. Pues le da un dolor local, le puede producir... No duermen los niños esos días, doctora. Le pueden producir malestar general, le puede producir irritabilidad, le puede dar un poquito de fiebre, pero el beneficio que tú obtienes sabiendo que tu niño, tu niña, está debidamente protegido a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, al año y medio, a los 12, a los 4, 6 años, a los 14 años, 20 años, es superior a esa pequeña molestia. Todos debemos vacunarnos, usted y yo por igual. Tenemos que ponernos la vacuna de tétanos, difteria y tosferina cada 10 años, o la de tétanos, difteria, influenza cada año. Si usted tuviera un hijo que va a un campamento a los Estados Unidos, allá le van a exigir que ese muchacho tenga todas las vacunas al día, y una que normalmente aquí no ponemos a menos que haya una condición de riesgo, que es la vacuna contra meningococo. Su niña y la mía deben de tener la vacuna contra el VPH.
Y hablando del VPH, ¿cuál es el VPH, doctora? El virus del papiloma humano. Ok, sí, virus del papiloma humano. Recuérdate que en República Dominicana cerca de 900 mujeres cada año son diagnosticadas con cáncer cervical. Doctora, rómpame ese tabú de que las niñas no podemos vacunarlas contra el virus del papiloma humano porque genera infertilidad. Ay. Atención padres, atención madres. Ay, Eso es Dios mentira, mío. doctora. La ignorancia Ay. hace mucho daño, doctora. Ay, Dios mío, qué locura. Atención padre, la doctora Soraya Castro Gibre va a responder una gran pregunta. Qué locura. O sea, ¿cómo te voy a explicar? Lamentablemente la velocidad a la que viajan las malas informaciones o las desinformaciones es terrible y muchas veces no podemos contrarrestar esa velocidad a la que viajan. Pero sí quiero aclararte aquí en tu programa que la vacuna contra el virus del papiloma humano es efectiva, es inmunogénica y es segura. Y siempre quiero compartir estos números. Más del 85% de los nuevos diagnósticos de cáncer cervical ocurren en países como el nuestro en vías de desarrollo. De hecho, África ocupa el primer lugar y Latinoamérica y Caribe es el segundo lugar más frecuente donde ocurren estos cánceres. Y nosotras, las mujeres de estas regiones, aportamos prácticamente el 10% de la mortalidad. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Recordemos que cerca de 1,000 mujeres dominicanas son diagnosticadas cada año con cáncer cervical. Más de 500, casi 600 mueren como consecuencia de esta enfermedad y es altamente prevenible a través de una vacunación que debe ser aplicada entre los 9 y los 14 años de edad de forma idónea, en niñas y en niños, porque fíjate, resulta que el programa ampliado de inmunizaciones da prioridad para esta vacuna a las niñas, pero los hombres también sufren de enfermedades asociadas al HPV o al VPH, o sea, al virus del papiloma humano. ¿Cuáles son esas enfermedades? Verrugas genitales, cáncer de órgano genital, llámese pene, cáncer de ano, cáncer de garganta. Hoy día se sabe que el 80% de los cánceres de orofaringe y sobre todo de amígdala, están asociados al HPV. Y de ellos, principalmente el HPV 16, que es el que más frecuentemente produce el cáncer cervical. Entonces, hay una asociación muy alta entre estos cánceres orofaringeos y la positividad con un HPV. Y aunque en República Dominicana nosotros no sabemos exactamente qué tanta carga de cáncer asociada a HPV nosotros tenemos, sí sabemos que el 60% de los cánceres invasores en el área del Caribe, región a la que nosotros como país pertenecemos, están asociados a un HPV 16 o 18, que son los responsables del 70% de los cánceres cervicales, del 80% de los cánceres anales, de un 70% de los cánceres de vagina y de un alto porcentaje de un 43% de cánceres de vulva. En otras palabras, la protección contra el virus del papiloma humano no es exclusivamente un tema de mujeres. También las enfermedades asociadas al HPV afectan a los hombres y de hecho cualquiera, tanto hombre como mujer, son vectores para la transmisión de este virus. Y si quiero finalizar esta partecita, quería comentarte que desafortunadamente con esta pandemia se estima que alrededor de 1.6 millones de niñas han quedado sin protección para este virus desde este año pandémico 2020. Wow. Y eso es terrible, porque es necesario que los países tengamos una cobertura de esta vacuna de cerca del 90%, de una cobertura de cerca del 90% del tratamiento y del 70% de ese tamizaje. Y nosotros en este país, igual que en otros países del mundo, a raíz de esta pandemia, hemos tenido unas reducciones drásticas en estas coberturas vacunales, estimadas entre un 20 y un 25% a nivel global. Doctora, con esas cifras alarmantes, me llegó una idea. Ayer yo hablaba de la responsabilidad que tienen los padres para con los hijos, de guiarlos en valores y principios.
Pero hay una gran responsabilidad también de todos los padres de cuidar a estas criaturas tan tiernas, de protegerles su estado de salud, porque vendría dolor, vendría sufrimiento, vendrían gastos altos, porque yo no protegí a mi hijo como debía hacerlo, porque descuidé tal vez una vacuna, porque descuidé, por ejemplo, un tratamiento que debía llevar, y por eso su presencia aquí para crear conciencia, porque un niño sano, un niño saludable, que puede jugar con otros, que puede estudiar, es como un tesoro por sus padres, pero un niño enfermo, discapacitado por descuido, sería muy triste, muy doloroso. Orientación de Luz, creando conciencia. Vamos a responder, a hacerle algunas preguntas a la doctora que han iniciado vía WhatsApp. Esta pregunta, doctora, me dice que es paciente de usted. No le he vacunado contra el COVID, pues hace alergia por la tiroides. ¿Qué hago en ese caso? Vamos a primero responder la de la línea telefónica. Saludos, buen día. Buen día, Mario. Manuel en Sánchez Bermúdez. Buen día, Manuel. ¿Tiene pregunta a la doctora? La pregunta que le tengo a la doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes cuando los niños andan descalzos en la calle? ¿Cuáles son las más comunes realmente? Si un niño anda descalzo en las calles, sí. La enfermedad más común o más común. Sí. Bueno, déjame decirte, el estar descalzo en una calle depende del terreno. Si es un terreno seco y se hace una herida con un clavo, con un material filoso y no está debidamente protegido para tétanos, una herida punzante es un terreno fértil para una herida, para la infección con el tétanos, que se encuentran normalmente en el terreno, estas esporas, entonces este bacilo. Y por ejemplo, si está descalzo, cuando ha llovido, que hay agua, se ponen a jugar. Atención, acuérdense padres, que hay riesgo con leptospirosis, es decir, que no debiera ser que un niño esté descalzo en la calle, principalmente un niño desprotegido. Con la vacuna de tétano, difteria, tosferina, es un niño que está apto, si se hace una herida, de contraer un tétanos a través de una herida. Pero los padres se lo gozan, doctora, que mira qué lindo, se está bañando, está jugando, sí, báñate. Y usted lo ve, doctora, te lo contiene, si baja. No, eso es peligroso. Eso es riesgoso, doctora. Eso es obviamente peligrosísimo. Esas aguas a veces vienen de cloacas desbordadas, arrastrando, enciendo cosas que se encuentran en la calle bajo ninguna circunstancia. Un niño bañándose en un chorro de agua de una cuneta, por ejemplo, o de un sector que está inundado, de ahí vienen brotes de leptospirosis, por ejemplo. Ok. O sea que no debe ser. Entonces la pregunta del oyente, doctora, pendiente antes de la llamada, dice que no ha vacunado, parece su adolescente, contra el COVID, pues hace alergia por la tiroides. ¿Qué ella puede hacer en ese caso? Pregunta esa madre. Mire, en primer lugar, hay que recordar que tenemos en República Dominicana la opción de vacunar los niños desde los 12 hasta los 18 años de edad con esta vacuna de Pfizer. La contraindicación real para vacunarse contra Pfizer, contra COVID, de esta vacuna de Pfizer, tiene que ver con alergias previas a la vacuna o algún componente de la vacuna. Si ella se siente aprensiva por el tema de que el niño ha hecho alergias previas, lo correcto es que ella consulte con un alergista pediátrico, pero que no deje de considerar la aplicación de esta vacuna, porque vuelvo a repetir, la contraindicación real es que haya una alergia previa a esa vacuna o a un componente de esa vacuna. Doctora, un oyente en forma de aporte dice: la doctora que manifiesta la importancia de por qué conservar la tarjeta de vacunación. Sí, doctora, mire, en una policlínica allá en Los Cocos, todavía recuerdo, andaba la tarjeta mía de vacunación. Antes eran azules, rosaditas. ¿Por qué conservarla, doctora? Buena pregunta. Fíjate, es que yo peleo tanto por esa tarjeta. ¿Usted le pelea, doctora? No. Parece que la oyente la conoce, doctora. Es que yo peleo tanto por esas tarjetas. Óyeme, ese es el pasaporte, el documento de vida, de salud más importante que tiene un niño. Eso es como la cédula del niño, doctora. Oye, tiene que salir con eso. Es que, oye, Mario. Si yo estoy malo, si mi niño está malo, tengo que primero buscar la tarjeta. Oye, Mario, es que yo no entiendo cómo tú dejas perder tu tarjeta de crédito, tu cédula, pero es que yo no capto eso, o tu pasaporte. Doctor, la tiran por ahí, el bebé jugando con la tarjeta del grandecito. Es que no debe ser, o te la muerden, o llegan llena de leche, porque la metieron en el bulto y la leche se le ¿Cómo va a ser, doctor? No. Doctor, usted tiene mucha paciencia. No. Entonces, mira lo siguiente. Las tarjetas de vacuna, eso es una especie de una barra de oro que tú tienes en tu casa. Eso hay que ponerlo debidamente resguardado en una funda plástica, sellada,
y que no esté expuesta a ningún accidente. Quiero que sepas que cuando esos muchachos llegan a la universidad y no tienen esas vacunas registradas adecuadamente y no aparece la tarjeta, lo van a apoyar de nuevo todas las veces que sea necesario. Y también recordemos que en el país estamos en vías de aprobar una ley nacional de vacunas, y la ley nacional de vacunas, todo el mundo a vacunarse, doctor, obligado. Yo espero que esas vacunas en esos primeros años de vida, para entrar al preescolar, para entrar al centro de cuidado, para entrar a la escuela, igual que para la universidad, sean obligatorias, porque óyeme, es que es inadmisible que en el centro de cuidado donde tú llevas tu bebita rozagante de 7 u 8 meses, haya un individuo de 6 meses que no tenga una sola dosis de vacuna. No. Otra llamadita. Es que no es justo. Saludos, buen día. Buen día. Pregunta a la doctora sobre el tema importancia de las vacunas en los niños. Sí, mi pregunta es, mi nietecito nació el día 6. Ayer fue que se le pudo poner la primera vacuna. Se le puso hepatitis B porque no tenían la de la tuberculosis. Oye, que se la van a poner. ¿Está pasado ya, doctora? ¿Qué problema puede traerle eso? Bajo ninguna circunstancia, señor. Eso a veces puede ocurrir. Lo importante es que usted esté alerta para que esas vacunas que no se pusieron juntas el mismo día, que es lo idóneo, finalmente sí se pongan. No hay ningún problema, lo puede hacer perfectamente bien. El tema es que lo tenga puesto en estos primeros días de vida. Lo idóneo, por supuesto, repito, es que esta vacuna sea colocada antes de que los niños abandonen los centros donde nacen, ya sean públicos o privados, porque es una política de salud pública que nosotros tenemos que respetar. Así que siéntase tranquila, que si no se puso la tuberculosis junto con la hepatitis B, es perfectamente seguro que lo pueda hacer unos días después. Bienestar y salud en tu espacio, orientación de luz. Soraya Castro, Gibre, pediatra, nos está acompañando. Aprovecha tus últimos 5 minutos. Doctor, le mandan salud, Isabel Collado. Un cordial saludo para esa gran pediatra, fuera de mis 2 hijos. Le tengo un gran aprecio. Mucha gente, doctora, muchas gracias, Isabel. Un abrazo. Doctor, otra pregunta, doctora. Quiero, por favor, hacer una pregunta a la doctora. Tengo una nietecita de 9 meses. Toma alimento con zanahoria para la leche. Y ayer se le pusieron la mano y los pies amarillos. ¿Es normal? Bueno, tal vez no va con la vacuna, pero vamos a responder. Claro que la podemos responder. Okay. Fíjate qué pasa. Cuando a los niños se les da un exceso de alimentos de color amarillo, en este caso, por ejemplo, zanahoria y auyama, ocurre un tiempecito después de esta ingesta excesiva de carotenos, de procarotenos, se hiperpigmenta la piel, porque esos elementos son amarillos, entonces tiñen a los niños de amarillo. Lo correcto es que ella detenga el uso de esos alimentos que son de color amarillo, mamey, lechosa, zanahoria, auyama, lo detenga por un par de meses para que el niño elimine esos elementos que son provitamina A. También causan daño a nivel cerebral o hepático. O sea, los excesos, todo en exceso hace daño, doctor. Los excesos no son prudentes. Entonces eso se llama hipercarotenemia. Tiene un exceso de carotenos que son precursores de las vitaminas A. Así que, por favor, señora, pare todo lo que sea amarillo por un periodo de 2 a 3 meses y usted verá que él poco a poco va a recuperar su color normal. Doctora, muchas zanahorias solamente para los conejos. Doctora, antes de esta pausa comercial y luego ya finalizamos el programa, sus consejos de conciencia para tantos padres que todavía tienen mitos, tabúes sobre la vacunación de los niños. ¿Qué usted le dice hoy al país, al mundo, sobre la importancia de vacunar ese regalo que es un don de Dios, que son los niños? Mi comentario final, yo te diría, Mario, quiero aprovechar este medio para recordarle a las mamás: saquen esas tarjetas de vacunación, búsquenla, preséntese con su pediatra y verifique qué vacuna falta. Es triste ver un niño enfermo o discapacitado o que se hospitalice o muera por una enfermedad prevenible, por una vacunación, que la mayoría de ellos están de forma gratuita en nuestros centros públicos de vacunación. Entonces es el tiempo de que se despierte. No podemos sumarle a esta pandemia de COVID-19 la posibilidad de una pandemia o de una epidemia o brotes epidémicos de sarampión, de una polio,
de una difteria como nos pasó hace un par de meses atrás. Y si en República Dominicana tuvimos un brote de difteria hace 2 meses o 3 meses, el tema es que pentavalente o DPT, que protege contra difteria, tétanos y tosferina, no solamente protege para difteria, es muy probable que esas otras defensas para esas otras enfermedades también estén bajas. Entonces los papás tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para sacar todas esas tarjetas de vacunación y presentarse con su pediatra o a los centros más cercanos de vacunación para que esas vacunas sean actualizadas. Quería finalizar con esta frase: un niño completamente inmunizado permanece escolarizado, no se mantiene yendo a hospitales enfermos por lo general, y eso permite que el aspecto productivo, la economía de la familia salga a flote. Y si un país entero está debidamente protegido, debidamente inmunizado para enfermedades prevenibles por vacunación, entonces este es un país que progresa. Y ojo, que la pandemia de COVID-19 no nos arrastre a brotes epidémicos por falta de vacunas en nuestros niños, vacunas que casi todas están disponibles en nuestros centros de vacunación públicos y privados también. Excelente consejos. Cuánta sabiduría en los labios de la doctora Soraya Castro Givre. Vamos a la pausa comercial. Si usted tiene una inquietud en los últimos minutos del programa, vamos a responderla. Bienestar y Salud continúe con esta nueva temporada de Orientación de Luz por la emisora Fuego 90.5 FM.